Buenos días. Esta exposición es presentada por Mayra Esther Pérez, Lewis Luciano y Evelyn Joaquín. Esta exposición es un trabajo explicativo del Renacimiento, donde abordaremos las manifestaciones y aportes significativos a la humanidad, las influencias arquitectónicas de la época. También hablaremos de su arquitectura, pintura, escultura y urbanismo, la importancia de la ornamentación, sus elementos constructivos y materiales utilizados. Muy buenos días, yo estaré exponiendo sobre el Renacimiento. El Renacimiento surge en Italia, naciendo a mediados del siglo XV y XVI después de Cristo, inicialmente con un estilo arquitectónico como el gótico, era recientemente conocido. El Renacimiento es un movimiento cultural con una nueva concepción del mundo, caracterizada por un definido gusto a la cultura clásica grecorromana. Lleva como implicación un amplio sentido de libertad y que la condición humana es de primera importancia de la creación. Durante la Edad Media, el ser humano había configurado su mente en la expectativa de una vida ultraterrena, ya que el mundo era un valle de lágrimas, no era más que un lugar de paso, cuya utilidad sería para conducir otra vida superior y de mucho mayor importancia. Por lo tanto, debía comportarse de manera resignada y en sometimiento al sistema imperante, en espera de otra vida. El ser libre y tener felicidad no se podía obtener en Italia, la nación con más reliquia arquitectónica de la antigüedad, además de tener su ubicación geográfica y otros factores de socioeconómico. Hizo posible el nacimiento y expansión del movimiento. El hecho de que nunca asimila completamente el arte gótico fue también un factor que le favoreció. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produce en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un imperio de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en la ciencia, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar del nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después de toda Europa. El Renacimiento fue un fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El tema Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se amplió originalmente con una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en Europa medieval. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y ser humano, con nuevo enfoque en los campos del arte, la política, la filosofía y la ciencia, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. El historiador y artista Giorgio Vasari fue el primero que utilizó la palabra renacimiento, palabra que describe la ruptura con la tradición artística medieval, a la que calificaba como un estilo de bárbaro, que más tarde recibirá el calificativo del gótico. Vasari opinaba que las artes habían entrado en decadencia al hundirse en el Imperio Romano y solo había sido rescatado por los artistas
de la Toscana a partir del siglo XVIII. Viéndose que ahora en la actualidad el Renacimiento recibe otro concepto, que es formulado a medida del siglo XV por el historiador francés. En su obra publicada en el 1815, por primera vez Michel usó el término en el sentido de un periodo histórico que abarcaba desde el descubrimiento de América hasta Galileo, y lo consideró más importante por su desarrollo científico que por el arte o la cultura. Michel, que era nacionalista francés y republicano, le atribuyó al Renacimiento unos valores democráticos opuestos a lo de la Edad Media, precedente y un protagonismo francés. El otro historiador que tuvo gran influencia en dar forma al concepto de Renacimiento fue el suizo Jacob, quien lo definió como el periodo entre Job y Miguel Ángel, es decir, del siglo XIV a mediados del siglo XVI. Destacaba el Renacimiento como el surgimiento del espíritu individualista moderno que la Edad Media habría cohibido. Desde una expectativa, la evolución artística general de Europa, el renacentismo significó una ruptura con la unidad estilística que hasta el momento había sido el Renacimiento. No fue el fenómeno unitario desde los puntos de vista cronológico y geográfico. Su ámbito se habilitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a los que las novedades renacentistas llegaron tardíamente. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los estados de Europa, los viajes transoceánicos que surgieron en contacto de Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. Sin embargo, muchos de estos fenómenos rebasan por su magnitud y mayor extensión en el tiempo y el ámbito renacentista. Manifestaciones arquitectónicas. Arquitectónica religiosa. Hablaremos de la iglesia, que esta generalmente suele tener unos muros revertidos de mármol de diferentes colores, obteniendo unas líneas horizontales denominan reafirmadas por hiladas de colores. El decorado es una adición superficial sobre los parámetros que carece de unidad, ya que tiene una mezcla de elementos góticos en la antigüedad. En la fachada, las naves laterales se someten a la nave central, que es denominante, y esta se suele relevar mediante frontones. Estos frontones están decorados con mosaico y pintura. El plan basilical y el plan en cruz griego son adoptados con frecuencia. La cúpula constituye el motivo formal principal en la envolvente, y a veces son dobles, encajadas una con la otra, lo cual permitió dar a la cúpula externa una altura mayor que la del interior. Cuando hablamos de las iglesias, tenemos que mencionar la iglesia de Santa María de las Flores, cuya planta había sido diseñada y construida durante el periodo gótico por Arnaldo di Cambio. Fue un moderno
en donde se iniciaron estas cúpulas, tomándose en cuenta su proyecto de concurso mediante un modelo de escala. Planteó una cúpula octogonal inscrita en un círculo sin cimbra, con nervadura en sillares y resaltada, que resolvía el problema de tener muros de apoyo relativamente delgados y por lo tanto con poca capacidad para contrarrestar grandes empujes horizontales. Esta cúpula de doble tiene más de 40 metros de diámetro. Constaba también con una estructura de refuerzo en madera en el espacio entre la externa y la interna. Arquitectura funeraria. Cuando hacemos referencia a esta, tenemos que hablar de Camposanto. Cementerio Camposanto, más importante del Renacimiento, es el de Pisa, el cual es más bien un monumento perteneciente a la antesala de este periodo. Este Camposanto data del 1238. Es obra de Juan Pisa. Es un rectángulo rodeado de pórtico, arcadas sobre columnas, de forma de un claustro, como si fuera un gran patio interior. Su exterior es muy simple y sin apertura, con excepción de la puerta de entrada. El interior, en cambio, es muy estudiado. Hay un patio central en forma circular delimitado por una galería circular que está concebida en bases grandes, arcadas góticas. Bajo esta galería circular se encuentran los sarcófagos apoyados contra los muros. Aquí se encuentran las tumbas, las estatuas, los monumentos conmemorativos, todo el panteón de la celebridad italiana. Este cementerio es un verdadero museo que tiene una colección de sarcófagos de bajorrelieves antiguos. Aquí se encuentra, por ejemplo, el Museo del Emperador Enrique VII de Luxemburgo. Haciendo referencia a lo que he dicho, veremos la diferencia que hay entre tumba y mausoleo. Que las tumbas son un espacio que se encuentran en el interior de la iglesia, donde el mausoleo es un volumen que se encuentra en sí misma en un espacio exterior o abierto. Arquitectura doméstica. En esta, las casas eran de carácter mudéjar, sobre todo lo tectónico y ornamental. Los aspectos típicos renacentistas van dejándose junto a los mudéjares. Habrá un cambio en arquitectura y decoración, aunque no habrá grandes cambios en lo estructural, en sus formas y plasmación de esquema simétrico y con eje rectilíneo. La característica de estas casas solían ser de esta manera. La casa popular eran sencillas con fachada con más puerto o ladrillo pequeño, sala, cámara, recámara, corral y otras piezas. Casa principal tenía una fachada de piedra o ladrillo ornamentada, espacio San Juan, patio claustrado, gran escalera caballerizada y bodegas. La casa real, que es la misma disposición que la anterior, pero extremando el adorno y sus dimensiones, tomando en cuenta que el patio tendrá
tendrá una gran importancia por su carácter monumental y su relación con la fachada. Arquitectura civil. Hasta este momento, y como hemos destacado con anterioridad, la arquitectura, como las demás artes, eran una herramienta eclesiástica o estatal. Por esto el Renacimiento es considerado como a la ruptura con todos los modelos anteriores, ya que esta arte pasan por tener además un sentido civil. En el caso de la arquitectura, los adinares tienen el insuficiente poder de adquisitivo para pagar obras constructivas e ingenieras no vistas hasta la época donde la perspectiva toma una grandísima importancia. La arquitectura renacentista está basada en dos pilares fundamentales: el eclecticismo y el humanismo. En primer lugar, los arquitectos renacentistas buscaban seguir los patrones clásicos y volver los elementos constructivos de estas épocas, pero con una visión más contemporánea. Esta vuelta a los valores clásicos también trae consigo una visión entre otras. Aportes a la humanidad. El Renacimiento aportó a una nueva versión de la vida, ya que la época anterior había sido una religiosidad desmesurada. El hombre es el centro del universo y todo lo que gira es en torno a él. Por ello, comienzan a preocuparse por la ciencia, ya que al dejar la religión en un segundo plano, tratan de buscar otras respuestas alternativas a los diferentes fenómenos de la naturaleza. Lo que desembocó en un desarrollo de las ciencias cuyo estudio había estado casi totalmente parado durante la mayor parte de la Edad Media. La arquitectura del Renacimiento estuvo bastante relacionada con una visión del mundo durante el período sostenida en dos pilares esenciales: el clasicismo y el humanismo. Hay que destacar que los ideales y los valores renacentistas no pudieron surgir totalmente desvinculados del acervo medieval que les precedió. Sin embargo, los conceptos subyacen a este estilo arquitectónico se construyeron sobre la consciente y efectiva ruptura de la producción artística de la Edad Media, en especial del estilo gótico. Los aportes más relevantes son la búsqueda del ideal clásico. A través del clasicismo, los hombres del Renacimiento miraban hacia el mundo greco-romano como modelo de una sociedad contemporánea, buscando aplicar la realidad material cotidiana a aquello que consideraban que pertenecía a un mundo más idílico que real. En este sentido, la arquitectura en especial intentó concretar conceptos clásicos como la belleza, surgiendo así la teorización y ordenación del movimiento, fundamentado en la arquitectura clásica griega y romana, como ven en la imagen. Es un pequeño ejemplo de este aporte. La visión profana sobre los temas religiosos. Los valores clásicos desde el punto de vista del cristianismo, desde la enorme influencia en este periodo, teniendo en cuenta que el Renacimiento surge en Italia, donde la presencia de la Iglesia Católica fue decisiva para el arte. Eran considerados paganos y de carácter pecaminoso. Influencia de la naturaleza. La naturaleza era vista como la creación suprema de la obra de Dios y el elemento más próximo a la perfección. Otros dos ideales que había que buscar a través de la estética clásica. Así, se pasa de la búsqueda de la inspiración de la naturaleza a la inspiración en las formas de la propia naturaleza, tal como proponen los clásicos, convirtiéndose esto en un valor autónomo. Antropocentrismo y humanismo. Además de la naturaleza como creación perfecta, se vuelve la mirada al ser humano, se deja atrás. Otro gran aporte fue la definición de espacialidad del Renacimiento. Es la incorporación de perspectiva como instrumento del proyecto arquitectónico y la noción de diseño como forma de conocimiento. Como ven en la imagen, esto fue una pequeña inclusión de perspectiva.
La principal ruptura con el espacio medieval se produce en el momento en el que los arquitectos del Renacimiento pasan a diseñar en sus edificios un desarrollo en el que las reglas del diseño son fácilmente asimilables por los usuarios del mismo, a partir de un análisis objetivo del espacio presidido por un cierto sentido empírico. Llegan a conclusiones que impondrán el propio ritmo del edificio y su entorno. El dominio del lenguaje clásico para hacer llegar estos efectos útiles en los edificios hace posible el estudio de la perspectiva. Como resultado, surge una arquitectura insertada en un espacio perspectivo, inteligentemente aprendido por el observador y cuyas relaciones proporcionales se muestran de forma analítica y objetiva. Estas nuevas relaciones espaciales son especialmente evidentes comparadas con el espacio presente de las catedrales góticas. En ellas, la intención arquitectónica es que el observador, desde el momento en el que entra en el edificio, sea dominado por el espacio e instintivamente alce la mirada hacia la cima, procurando así un movimiento ascendente en busca de la figura de Dios. En otras palabras, toda la monumentalidad de este espacio gótico tiene una función, entre otras, que es poseer la voluntad del individuo y dominar y determinar sus deseos, la función de su estancia y el uso del edificio. En el espacio renacentista, la intención justamente es la contraria. El edificio no domina al individuo, sino que éste reflexiona sobre su espacialidad y la maneja. Se traslada el concepto de una arquitectura a la medida de Dios, a la medida del hombre, la evolución de las viviendas. A las viviendas florentinas se le llamaban generalmente palacis o palacios en español, aunque no se hayan empezado a construir verdaderos palacios hasta el segundo tercio del siglo XV. A partir del siglo XIII, la forma de las casas es generalmente de 3 a 4 niveles, con 1 o 3 puertas y ventanas en los distintos pisos. Se continuó construyendo este tipo de moradas en el siglo XV, flanqueadas por casas estrechas, fachadas apretadas y angostas, calles donde la luz no penetraba. A partir de la década del 1440, la construcción de palacios era en buena parte el reflejo de la rivalidad que oponía a las grandes familias como los Médicis, los Rucellai, los Pitti y los Strozzi. La palabra predilecta de los humanistas para calificar un edificio que sirviera a la dignidad y al estatus social del dueño es magnificencia. Alberti, en el De Defacatoria, retomó la idea de Plinio el Joven, según la cual el aspecto de un palacio tenía que ir ligado estrechamente al estatus social del individuo. El palacio, que representaba generalmente una inversión correspondiente a la mitad y algunas veces hasta los 2/3 de los recursos financieros de un hombre, era ante todo una manifestación de propaganda familiar, de la tradición y de la continuación de la estirpe. La familia que vivía en un palacio era casi siempre numerosa. Muchos palacios nuevos o renovados se elevaban sobre solares ancestrales o próximos a ellos, y en los testamentos se insertaba velar la permanencia de estos edificios en el ámbito familiar. La siguiente imagen es la vista de Florencia a comienzos del siglo XVI, atribuida a Luca Antonio degli Umberti. Encerrada entre sus muros, la ciudad con sus principales edificios urbanos se puede contar un número aproximado de 80, muchos de ellos monasterios, hospitales, palacios constituyen visiblemente células de sociabilidad particular, pequeños mundos privados. La rebusa muralla determina el perímetro de la hermosa ciudad que el Arno divide en dos partes: primera vista urbana moderna en perspectiva y al vuelo de pájaro. Este grabado pretendía ofrecer una imagen la más completa posible de la Florencia del Cinquecento. Como ven en la imagen, esta es una imagen de la construcción del Palacio de Médicis en el año 1460, miniatura del Virgili Opera atribuida a Apolonio di Giovanni. El edificio moderno a la izquierda de la imagen está claramente inspirado del Palacio de Micheloso, con sus gruesos y clásicos sillares.
Giovanni Rucellai se dedicó a comprar pequeñas propiedades que, reunidas, formaban su morada familiar. A principios de los años 1450, pidió Bernardo Rossellino concebir y construir un patio interior. Algunos años más tarde decidió erigir una fachada como una máscara de poder y de virtud que escondiera la arquitectura irregular más antigua. La fachada fue construida probablemente siguiendo los planos de Alberti. En esta época se construyó una loggia que sería reemplazada por los 10 años más tarde. Estas logias se utilizaban para los negocios, pero sobre todo eran en el teatro de las festividades familiares, principalmente en los esponsales, poco tiempo después de la construcción de la loggia Rucellai, cuando la vida familiar abandona la escena pública por la intimidad de los patios y de los jardines. La moda parece haber pasado. Como ven en la imagen, esta es la fachada del Palacio de Rucellai, construido entre 1446 y el 1451 por Bernardo Rossellino, y la fachada siguiendo los planos realizados en 1456 por León Battista Alberti Florencia. El siguiente edificio es la loggia de Rucellai, construida en los años 1460 por un arquitecto anónimo. He aquí el patio que le estaba hablando anteriormente, que es el patio interior del Palacio de Strozzi, construido en 1489 a 1504. La elegante belleza clásica de cortile o patio interior del Palacio Strozzi, según un proyecto de Benedetto de Maiano, es una de las cumbres de la arquitectura del Renacimiento. Características fundamentales de su arquitectura. La arquitectura renacentista nace en Italia durante el Quattrocento. Sus características más importantes son: deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de la perfección técnica, basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la máxima armonía y proporción. Para ello, toman como módulos el radio y el diámetro de una columna. Hay teóricos como Pacciotti que hablan de la proporción áurea, que es el más adecuado para la construcción: 1 metro de alto y por 1,6 metros de ancho. El efecto ascensional del gótico es trocado por la horizontalidad. Tiene preferencia el espacio unitario, es decir, se busca que desde el interior se pueda tener una visión total del edificio, sin importar el punto de vista del observador. Se busca la belleza formal. Los elementos característicos de la arquitectura renacentista italiana. Los elementos sustentantes. Sustentante continuo. El muro recupera su valor como sustentante. Es frecuente que estén articulados con pilastras, líneas de impostra, etc. Como ven en la imagen. Sustentantes discontinuos se utilizan los órdenes clásicos con preferencia por el corintio. También se usan establementos y frontones. Elementos sostenidos. El arco que se emplea es el arco de medio punto. Como cubiertas se emplean las planas como casetones o bóvedas de cañón o de aristas. La cúpula adquiere un especial protagonismo y va a ser una constante preocupación técnica de los arquitectos renacentistas. Los elementos decorativos. Se utilizan los elementos constructivos para decorar las pilastras, los entablamentos. Como ven esos dos ejemplos, las pilastras y entablamentos. Los medallones en tondos, que son círculos con relieves en el centro. Los sillares almohadillados, que básicamente recubren el revestimiento de las edificaciones, pareciéndose a almohadas, por así decirlo. Por eso se llama sillares almohadillados. Las guirnaldas, como pueden ver en la imagen, columnas abalaustradas. Conchas que eran utilizadas básicamente como decoración en las fachadas, que se colocaban a lo largo de los altos muros y paredes.
el grutescos. Era básicamente una escultura con seres fantásticos entre mezcla de humanos, animales y vegetales, como pueden ver en la imagen, que son tipo dragones, como con caballo de mar y con cara como de humanos, y en el centro vegetales, o sea, hierba y árboles y ramas, ramificaciones. Es frecuente que la decoración se disponga a candelieri con un eje central en torno al que surgen los elementos ornamentales, como ven en la imagen. Los materiales que utilizaban la arquitectura renacentista son los materiales más empleados son el ladrillo y el aparejo de ordinario revestido de mármol. Los elementos constructivos. En general, la arquitectura renacentista utiliza elementos constructivos y decorativos tomados de la arquitectura romana clásica. Entre estos elementos están el muro. Recupera su función valorando su superficie, que en oposición a la estética gótica, que buscaba desmantelizar el cuerpo del edificio y borrar irracionalmente los límites espaciales, se hace plana, limpia, luminosa, sin frescos ni mosaicos, creando así un espacio perfectamente delimitado. Las órdenes arquitectónicas. Se toman los clásicos, pero con un cañón más esbelto. Como ven aquí en la imagen, el orden dórico, el orden jónico, el orden corintio, columnas y pilares. El capitel preferido es el corintio o compuesto, adornado con grutescos, que como vieron en la imagen anterior, están decorados con grutescos en la parte superior, lo que son las columnas y las columnas. Las pilastras la verán más adelante. La columna puede tener el fuste liso, o bien, lo que es más característico, será balaustrada, es decir, constituida la base de diversas molduras cuadradas y curvas, ensanchamientos y estrechamientos sucesivos, pilastras adosadas a los muros. Tanto las columnas como las pilastras entran en la composición de la fachada y en la decoración de los interiores. Como ven en la imagen, hay columnas de companiforme, columna papiriforme, columna palminiforme, etc. El arco empleado es el de medio punto sobre las columnas. La razón es que el único arco totalmente racional. Por eso es el único arco empleado en esta rama de la arquitectura. Cubiertas. La cúpula, su utilización es una de las características más destacadas de este estilo, símbolo de la geometría y la majestad divina y del orden divino del universo. Como ven en la imagen, el sistema decorativo interior de doble cúpula, cúpula interior semisférica y la cúpula exterior apuntada. Las bóvedas de cañón con casetones, compartimientos huecos y geométricos en que se queda dividida una cubierta. Suelen tener forma de artesa e invertida y con un rosetón en su fondo, de aristas, vaída, etc. Cubierta plana de madera con casetones. La planta. Las plantas basilical de cruz latina, aunque no era un esquema válido para el pensamiento renacentista, no se atrevieron a dejarla de utilizar de pronto. Por su carácter simbólico, se limitaron a modificar en el interior el modo de percibir los espacios. Como ven en la imagen, que todavía en la arquitectura renacentista se seguía utilizando la girola, la cabecera, el absidiolo, el crucero, el transepto, la nave lateral, la nave central, la torre y pies. La planta centralizada. El problema de conseguir un espacio unitario les llevó a la planta de plan central de cruz griega o circular, siendo esta la típica iglesia del Renacimiento. Como ven en la imagen, que tiene un eje central y todo gira en torno a este eje. También utilizaban el bicromatismo, aprovechaban el contraste entre el color blanco del enlucido de los muros y el gris de la piedra para resaltar los elementos constructivos básicos, órdenes, arquivoltas,
entablamentos, etc. Que como ven en la imagen, cualquiera pensaría que tiene un efecto de tono de grises, pero no es así. Simplemente utilizaban estos colores como técnica de biocromatismo para hacer una combinación entre los grises de las fachadas y edificaciones, ya sea de los órdenes, arquivoltas o establamentos, con el color blanco del enlucido de los muros, básicamente. Leonardo da Vinci, 1552-1519. Fue un arquitecto, músico, científico, matemático, ingeniero, inventor, un anatomista, un geólogo, un cartógrafo, un botánico y un pintor italiano. Un hombre con tantos talentos que resultaba extraño incluso durante los días embriagadores del Renacimiento humanista. Una de sus obras destacadas está la Santa Cena, la Mona Lisa, el Bautismo de Cristo, retrato de Ginevra da Vinci. Miguel Ángel fue uno de los más grandes genios del Renacimiento italiano y su nombre es sinónimo de uno de los mayores y más importantes artistas de todos los tiempos. La creación de Adán es un fresco en la bóveda de la Capilla Sistina, pintado por Miguel Ángel alrededor del año 1511. Ilustra uno de los 9 episodios del Génesis, representados allí por el artista toscano, en el cual Dios da la vida a Adán, el primer hombre. También se encuentra el David de Miguel Ángel, Centauromaquia, Madonna de la Escalera y la Piedad. Cultura. Donatello fue un artista y escultor italiano de principios del Renacimiento, uno de los padres del período. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mismo plano. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar el Altar del Santo, San Juan Evangelista, David del Bargeló. La escultura representa al rey David luego de vencer al gigante Goliat. Rafael. Rafael pintó muchas vírgenes a lo largo de su carrera, siempre con rostros cargados de dulzura y desprovistos de sufrimiento. Las obras de consideración fueron la tarea más absorbente de sus últimos años en Roma. Allí realizó varios frescos. Entre ellos están la Virgen del Jilguero en 1506, la Estanza de Heliodoro de 1512 a 1514, también está la Sagrada Familia, llamada La Perla, de 1518 a 1520, y Los Desprestigios de la Virgen en 1504. Los elementos constructivos más característicos del estilo renacentista fueron los estructurales: arco de medio punto, columnas, cúpulas semiesféricas, bóveda de cañón y cubierta, planta con casetones. Todos habían sido usados en la antigüedad, especialmente en el arte romano, y se implementan ahora modificándolos. Decae paulatinamente el tradicional método de construcción del gótico y se abandona en gran medida las bóvedas de crucería, el arco apuntado, las naves escalonadas y sobre todo la impresión de colosalismo y multiplicidad de los edificios medievales. Predominarán ahora valores como la simetría, la claridad estructural, la sencillez y sobre todo la adaptación del espacio a la medida del hombre. Pilastras, frontones, pórticos, motivos heráldicos, almohadillados, volutas, grutescos, guirnaldas, motivos de candelieri, tondos o medallones. Algunos de estos ya se habían utilizado en el gótico, otros son creaciones originales y la mayoría se inspiraron en modelos románicos y griegos. En cuanto a la decoración, el Renacimiento reconoció el despojamiento, la austeridad y el orden. Solo a fines del siglo XVI, esta tendencia se rompería en favor de la fantasía y la riqueza decorativa con el manierismo. A continuación, algunos ejemplos de ellos. El arte del Renacimiento es importante porque marca un paso en la historia de la humanidad.
se inicia con ella la era moderna. Se da valor a la individualidad, a los logros personales por medio del conocimiento y surge un nuevo culto para la fama. Momentos en los cuales las esculturas y pinturas buscan la manera de enaltecer figuras importantes. Este incluye pintura, escultura, arquitectura, música y literatura que surgieron durante los siglos XIV, XV y XVI en Europa bajo las influencias combinadas de la naturaleza. Un renacimiento del aprendizaje clásico y una visión individualista del hombre. La pintura renacentista abarca el periodo de la historia del arte europeo entre el arte de la Edad Media y el Barroco. Como todo el arte renacentista, la pintura de esta época está relacionada con la idea de volver a la antigüedad clásica, el impacto que tuvo el humanismo sobre artistas y sus patrones, gracias a la adquisición de nuevas sensibilidades y técnicas artísticas. La Capilla Sistina, cuyos frescos suponen una de las cumbres de la pintura renacentista, no solo los pintados por Miguel Ángel sobre el altar y sobre la bóveda, sino por los de las paredes, de artistas del primer Renacimiento como Botticelli.